Continuamos, señoras y señores, con los dones del Espíritu, clase número 2. Estamos en la definición del término don. Definición del término don en esta hermosa hora. Ya entonces vimos algunas cositas acá que los que no la agarraron muy bien, no hay problema, lo tenemos grabado acá en el audio y está grabado allí en el video también. Y lo vamos a subir a las redes sociales, que ya tenemos 332 videos. ¿Cuántos de los que están aquí están en YouTube? ¿Me siguen por YouTube? Por favor, ¿quiénes? No alcen la mano todos, una sola. Bueno, los demás traten de hacerlo. Ok, ya tenemos 159 seguidores. Definición del término don, clase número 2. En el griego hay varios términos con relación al don, con diferentes significados y por ende diferentes características y valores. Vamos a conceptualizar para conocer cada uno de ellos en una forma precisa y concisa y detallada. Viene Dorea, denota un don libre, acentuando su carácter de gratitud. En el Nuevo Testamento se usa simple para o siempre para un don espiritual o sobrenatural. En Romanos 5:17 se utiliza para hacer referencia al don de la justicia. En Hechos 2:38 y 10:45 y 11:17 se usa para referirse al don del Espíritu Santo, siendo el don el mismo Espíritu Santo. Eso es Dorea. Eso es parte de los textos bíblicos donde se habla del don Dorea. Pero hay más, pero esta es una parte. Dorema se traduce como don en Santiago 1:17 y en Romanos 5:16. Se distingue como aquello que es dado de la palabra precedente en el versículo. Es el acto de dar, es decir, una dádiva o regalo. Eso es dorema. Dorón es usado, para referirse a los dones presentados como expresión de honor, es decir, un presente. Mateo 2:11. De los dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres, es decir, las ofrendas. Mateo 15:5, Levítico 21:14. Para los dones ofrecidos a Dios, Mateo 5:23 y 24, Mateo 8:4. De la salvación como don de Dios, Efesios 2:8. De presentes para la mutua celebración de una acción, Apocalipsis 10:1. Doma, el singular del plural domata, que se consigue en Efesios 4:8. Domata, oiga esto, destaca el carácter concreto del don más que naturaleza benéfica. Es utilizado para referirse a los dones ministeriales. ¿Cuántos dones ministeriales hay en la iglesia de Jesucristo? 5. ¿Cuáles son esos 5? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Esos 5 dones ministeriales están vigentes dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahora, charisma denota un don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el don de su libre don a los pecadores. Romanos 5:15, 6:23 y 11:29. Del don natural de la continencia, consiguiente a la gracia de Dios como creador. Primera a Corintios 7:7. De sus dones a los creyentes para la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Romanos 12:6. Y
Primera a Corintios 12:4. Los dones espirituales están bajo las características de los carismas como regalo de Dios para el beneficio del creyente y la edificación de la iglesia. El término del griego carisma o el plural carismata nos da a entender que el Espíritu Santo nos usa en estos dones como producto de una ganancia o compra que hemos hecho de los dones. Los dones del Espíritu son un regalo de parte de Dios y están inherentes, oiga, en el Espíritu Santo. Para mayor comprensión de lo que venimos expresando, voy a dar una breve definición de lo que es un talento como algo connatural en la persona y diferencia en un don espiritual que viene de Dios. Definición del término talento. Talento es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en algunas áreas determinadas. El talento nace y se desarrolla en la persona. Se relaciona con la naturaleza misma del ser. Es algo innato con natural, es decir, el que toca un instrumento. Pregunto, ¿eso es un don sobrenatural o es un don natural del individuo? Es un don natural del individuo, que el individuo se pone como está uno por ahí, y lo mejora, lo perfecciona y se va puliendo y va echándole. Entonces, eso lo lleva después a desarrollar tremendo don natural que había en él, que está el otro detalle, gente que tiene el don, se descuida, lo entierra, lo abandona, no lo pule, no se prepara, no ejecuta, no se esfuerza, y con todo y que tiene tremendo talento, pues no lo pone a ejecutarse. Y no solamente está en el área de la música, en los diferentes tipos de instrumentos que hay. Gente que se propusieron y tocan varios instrumentos. En estos días les mostré al hijo mío un video donde está un tipo tocando una guitarra y aquí en la espalda tiene amarrada una batería y toca la batería y la guitarra al mismo tiempo. Un don. Y así hay otros que tocan 4, tienen una sinfonía aquí con una cuestión y en otra tienen unas maracas o una charrasca y lo tocan también. Es decir, pequeños hombres o mujeres orquestas, como son las mujeres en la casa. Chismean por teléfono, pelean con el esposo, corrijan a los niños, echan cuenta con la vecina, lavan, lo que le falta es planchar de una vez, cocinan y hacen otras cosas a la vez. Pregunto, ¿eso no es un arte? Un don connatural. Es decir, usan el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, que nosotros hemos tenido que ir aprendiendo a hacer algunas cosas así también. Pero son dones connaturales de las personas. Ahora, si ustedes me hubiesen conocido a mí, señoras y señores, cuando llegué al Evangelio, es decir, si Carmen, una que andan por ahí, es tímida, yo era súper recontra tímido. Yo no soy nada, a mí me echaron a perder. Yo no soy nada de lo que fui en esa área. Pero ¿qué me llevó? Después de estar en Cristo, me fueron forzando a predicar, me fueron enseñando, fui aprendiendo, fui estudiando y después Dios se enamora de mí, como se dice en el algo popular, y me colocó un don de maestro. Donde para mí, aquí hay 25, les doy clase. Hubiesen 2, les doy clase igualito, porque yo vengo a dar clase. Yo no vengo a verle la cara aquí a Rafael. Yo vengo a dar clase. Entonces, sencillamente, me oyen los que me están oyendo, los demás están grabados igualito. Nunca es igual, por supuesto, la clase presencial que la clase grabada y oída. Nunca, porque no van a poder socializar, no van a poder preguntar, las preguntas se las irán hacia Bambarito, no sé a quién. Ahora, la diferencia que existe entre un don que viene de Dios y un talento que es algo innato en la persona es que el talento se ejerce y se desarrolla a voluntad propia. Ese es el único detalle.
o uno de los detalles, donde quiera y como quiera. El don espiritual, oiga, viene de Dios, es sobrenatural y se manifiesta en la voluntad del Espíritu de acuerdo a la necesidad que se presente en el cuerpo de Cristo. Cuando se une el talento con la manifestación del don, es un complemento favorable para la edificación de la iglesia. Entonces, en el caso de el don que Dios colocó en mí de maestro, no tengo problema de ejercerlo y de hacerlo, en cualquier parte con cualquier cantidad de gente. Es más, hay momentos en los cuales yo he dicho y he hecho cosas en el área de la enseñanza que yo sé que me estoy jugando la vida. Sí, cuando digo jugándome la vida, que estoy expensa a que si tengo un micrófono me lo arranquen de la mano, que hubo uno por ahí que no tuvo el valor de hacerlo, quiso hacerlo, pero no tuvo el valor de hacerlo. Y así sucesivamente, porque es algo que Dios puso en uno y Dios va a respaldar a uno y punto. Y que hay mucha gente que va a oír y va a agradecer y se va a sentir contento, pero hay otros que se van a poner, como se dice vulgarmente aquí, furioso, que es furioso, ¿no? Pero es parte del desafío. ¿Usted cree que cuando Jesús predicaba todo el mundo lo aplaudía? ¿Usted cree que cuando Jesús hacía ciertas correcciones, todo el mundo, qué chévere, qué lindo? Es más, en Jesús no creían ni sus hermanos. Entonces, si en Jesús no creyeron sus hermanos, ¿por qué usted se preocupa porque sus hermanos no creen en usted? Los hermanos de Jesús creyeron en Jesús después que resucitó. María, y de broma, no ella sí. José, nunca hay un escrito, nunca hay un nada que haya dicho de Jesús. Y era su padre. Bueno, para que te vaya viendo entonces en el lío que usted lo metieron, porque no es que usted se metió, lo metieron, porque usted andaba tranquilo ahí en su vida vaga. Lo trajeron al evangelio y ahora bueno, déjese guiar por el que lo trajo, porque por la fuerza suya usted no va a llegar a ningún lado, pero con y por las fuerzas de él usted va a llegar muy lejos. ¿Alguien puede decir algo? El Espíritu Santo como don de Dios. Una cosa es tratar los dones, oiga, del Espíritu, no de Rafael, no de Marina, no de Petra, no del predicador Juan de los Palotes, no del evangelista X ni del apóstol tal, negativo de eso. Una cosa es tratar los dones, oiga, del Espíritu, los sobrenaturales, no los connaturales, que sí son del individuo, de la persona, como procedente de él, de Dios, y lo otro es hacer referencia al Espíritu como don de Dios. El término utilizado para hacer referencia al Espíritu Santo en el griego es dorea. Hechos 2:38, 10:45, 11:17. Si analizamos las escrituras, podemos darnos cuenta que Jesús es un don de Dios para el mundo. Juan 3:16. Mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia. Juan 14:17. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús es el don o el regalo de Dios para el mundo. Por lo tanto, escuche lo que viene ahora. Ahorita, en este momento, Jesús no es el don de Dios para usted. ¿Por qué? Porque usted no es mundo. Pregunto, ¿usted es mundo? Ajá, entonces Jesús ahorita no es el don de Dios para usted. Pero hace varios años atrás, cuando usted era mundo, Jesús fue el don de Dios para usted. Pero ya usted no es mundo. Entonces, el don de Dios para usted no es Jesús. Y ya vamos a ver quién es el don de Dios para usted. Entonces, conocemos
hasta cierto punto a Jesús, porque le digo algo, no terminaremos de conocerlo nunca, ni cuando lleguemos y estemos allá con Él. Porque si usted termina de conocer a Dios, si usted conoce a Dios y lo termina de conocer, se va a aburrir de Él. Pero usted día a día va a conocer algo nuevo de Dios en Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él seguirá siendo por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, infinito. Y usted y yo somos finitos. Tenemos limitaciones. Entonces, por lo tanto, cada vez que conozcamos algo nuevo, nos vamos a alegrar. Y eso va a pasar siempre. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso es, al mundo. Pero el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, el Espíritu Santo no es para el mundo, porque no le ve ni le conoce. Ese es Juan 14:7. Esto indica, según los textos mencionados, solo en el aspecto primordial y principal, Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia. Mientras que el Espíritu Santo es, oiga, un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia. No, nada de eso. Es que es más, pregunto, ¿Rafael tiene relación con Rafael o Rafael es Rafael? No sé si se entiende esta expresión. Pregunto, ¿Carmen tiene relación con Carmen o Carmen es Carmen? Ajá. Entonces, si Carmen es Carmen, oiga lo que viene. La iglesia no tiene relación con Cristo. ¿Cómo así? Señoras y señores, la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es parte de Cristo en la tierra. ¿Usted entiende esa broma? Entonces, ¿por qué lloramos y nos estupidizamos por tanta tontería? ¿Vio? Entonces, los hermanitos que andan descarriándose es porque no saben quiénes son. De repente nadie se los ha dicho. Entonces, tú y yo somos Cristo caminando en la tierra. ¿Por qué no nos comportamos como tal? Ahora, voy otra vez. Debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, le añado yo. Ni el Espíritu Santo con el mundo. Nos estamos refiriendo única y exclusivamente al objetivo primordial y principal de Dios con Jesús para el mundo y del Espíritu Santo para la iglesia, teniendo conocimiento acerca del Espíritu como don de Dios para la iglesia. Se debe tener cuidado en no darle la prioridad a los dones en vez de dársela al Espíritu Santo. Es el Señor de los dones en el orden de valores y prioridades. Oiga, el Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan al segundo lugar. Amén. Yo no sé si usted, su papá, le enseñó una cosa que a mí me enseñaron. Uno tiene familias o familiares, pero la familia suya es su esposo y sus hijos. Escuche esto. Y una vez, sobre todo nosotros los campesinos somos muy generosos. Y entonces a veces queremos darle todas las cosas a los demás y nosotros quedarnos pasando hambre. No es bíblico. Usted debe sobrellevar las cargas. En la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. No dice quítele la carga a Rafael y déjelo que la ande fresco por ahí echando varilla y usted con la carga en el lomo. No, eso no lo dice la Biblia. Entonces mi papá me enseñó y me dijo un día, hijo, primero los dientes y después los parientes. Yo no sé si usted entiende esa broma. Primero los dientes y después los parientes, hijo. Ajá, yo quiero recalcar esto que está aquí. Oiga, debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia. Oiga, la iglesia es Cristo sobre la tierra. Ni el Espíritu Santo con el mundo. Nos estamos refiriendo única y exclusivamente, oiga, al objetivo
primordial y principal de Dios con Jesús para el mundo. Es decir, y del Espíritu Santo para la iglesia. Oiga, teniendo conocimiento acerca del Espíritu, que ya aquí hemos estudiado algo, como don de Dios para la iglesia, se debe tener cuidado, oiga, en no darle prioridad a los dones. Es decir, lo que me enseñaron malamente a mí como nuevo creyente. En vez de dársela al Espíritu Santo, que es el Señor de los dones, en el orden de valores y prioridades. El Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan al segundo lugar. Es decir, yo trabajo en una hacienda, me gano una cantidad de dinero, yo tengo unos hijos que necesitan vestirse, yo tengo unos hijos que necesitan comer, pero esos no son los únicos que necesitan vestirse ni los únicos que necesitan comer. Pero sí son los únicos en los cuales yo tengo responsabilidad. ¿Ah? Entonces, visto los míos, les doy de comer a los míos, amén, puedo darle a otro. Pero ¿cuál es la gracia? Que yo me ponga a vestir los hijos de otro, a darle comer a los hijos de otro y a los míos no. ¿Dónde están los principios? ¿Estamos aquí? ¿Tú te imaginas a Dios bendiciendo a los musulmanes? ¿Tú te imaginas a Dios bendiciendo y prosperando a los testigos de Jehová y a la iglesia pasando hambre? ¿Te gustaría esa, no? Ajá. Ahora, otro de los errores en los que no debemos incurrir es hacer de quien manifiesta los dones un ídolo. Es decir, viene Rafael y oró y se sanó a alguien. Entonces comenzamos a endiosar a Rafael porque Rafael es el hombre de Dios. Porque cuando venga Rafael es que yo voy a recibir la oración para sanarme. Ya va. ¿Y quién es Rafael? Rafael es Dios. Murió por alguien en la cruz del Calvario. Se entregó por alguien en la cruz del Calvario. Revísele las manos a ver si tiene la señal de los clavos ahí, la corona aquí arriba y el saltado ahí en el pecho a ver. Errores en los cuales se cae. Ahora, pasando a ser una estrella, ¿quién? Donde se manifestó el don, siendo el centro de la atención, quedando desplazado el Espíritu como el Señor de los dones. Da pena y tristeza ver cómo se promocionan más al receptor de los dones que al mismo Espíritu Santo, quien es el Señor y dador de esos dones. El tratar de ocupar el lugar del Espíritu Santo en la manifestación de un don te descalifica por completo de ser un instrumento útil para Dios en la operación de los dones del Espíritu. También se debe tomar en cuenta que para ser un instrumento eficaz y útil en la manifestación de un don espiritual que proviene del Espíritu Santo, es necesario tomar en cuenta, conocer y tener comunión e intimidad con el Señor de los dones, que es el Espíritu Santo. En la actualidad le dedicamos, oiga, más tiempo y tenemos mayor comunión e intimidad, oiga, con Dios Padre, Dios Hijo, pero muy poco con el Espíritu Santo, ignorando que es a través de Él que vamos a fluir en la manifestación de los dones espirituales. Además, como creyente, vamos a desarrollar y a tener comunión e intimidad con las otras personas, es decir, el Padre y Jesús de la deidad, es a través del Espíritu Santo. Él es la máxima representación del Padre y del Hijo en la iglesia. Una cantidad significativa de nuestras adoraciones, oigan, cantantes y adoradores que me oyen y me ven, están dedicadas al Padre o al Hijo, pero muy pocas al Espíritu Santo. A Él lo ignoramos por completo. Cuando cometemos un pecado, le pedimos perdón al Padre, acudimos a Jesús como nuestro abogado, nos cubrimos con su sangre,
pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Él también es Dios. Por ende, le ofendimos con nuestro pecado. ¿Y por qué no le pedimos perdón a Él? Usted muy bien podría decirme, si tenemos comunión con el Padre, automáticamente la tenemos, o tenemos comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia que los tres son uno? Le tengo una respuesta a su observación. Esa es una forma, óigame, vaga, sin sentido de ver la unidad en el conjunto de la deidad. El término que Jesús usó para referirse a la unidad con el Padre en Juan 10:30 es heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características a la koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo, oiga, mi Padre y yo, ya va, los matemáticas aquí, mi Padre, hablemos de números, y yo, mi Padre y yo somos uno, ya va, ¿cómo así? Espicíllamela, Jesús. ¿Cómo es que mi Padre y yo somos uno? Son dos, pero ¿uno en qué? En naturaleza. ¿Uno en qué? En amor. ¿Uno en qué? En propósito. ¿Uno en qué? En objetivo. ¿Uno en qué? En proyección del bien. Porque son dos, aunque no lo entendamos o no nos quepa eso en la cabeza. No se refiere a la forma compacta, trinitaria, como nos lo han enseñado. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, no como una triunidad, como tres personas diferentes, no como en una ocasión escuchaba a un profesor prominente de un instituto de acá del estado, que él dijo, ustedes quieren que yo les explique qué es la Trinidad, miren para acá, mira aquí, miren, yo soy hijo de mi papá, yo soy padre de mis hijos y soy hermano de mis hermanos. ¿No ven la Trinidad ahí? Tremenda revelación, Rafael, ¿no quieres irte a estudiar allá? Una estupidez. Mira el agua, aquí la tenemos líquida, mira ahí arriba las nubes, gaseosa. Y cuando la tenemos en hielo, esa es la Trinidad. Ya va, esa es triunidad, eso no es Trinidad. Porque es la misma agua, en tres posiciones. Y este que usted ve aquí, es el mismo sujeto, que tiene, ¿cómo se llama esto? Títulos honoríficos. Soy hijo de mi papá, por lo tanto, un título honorífico de ser hijo. Soy hermano de mis hermanos, un título honorífico. Y soy papá de mis hijos. Creo yo esa broma, ¿no? Ay, sigue el hombre con el juego, ¿verdad? Entonces, eso no es escúcheme, eso no es una trinidad, eso es una triunidad. Entonces, aprendamos a definir entre trinidad, que son tres, y entre triunidad, que es uno que puede tener tres manifestaciones o tres propiedades diferentes. Pero Trinidad son tres que trabajan en una misma unidad, en un mismo objetivo. Ok, pero con una misma naturaleza y un mismo sentir. Pero también se debe aclarar que no se debe ver el conjunto de la deidad como un triteísmo. Esto es tres dioses con un mismo poder, pero con diferentes imperios. No, negativo. Es un Dios que son tres individuos, pero con un solo imperio. Amén. El conjunto de la deidad lo presentan la teología
como una trinidad en la cual son diversas en las acciones, pero uno en las intenciones. Por lo cual, podemos decir que nunca le debemos atribuir al Padre lo del Hijo, y al Hijo lo del Espíritu Santo, y lo del Espíritu Santo al Padre. Oiga, cada cual tiene sus funciones bien definidas, según, oiga, 1 Corintios 12, 4 al 6. El Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? Dones. Y si el tema es dones, ¿por qué no decimos los dones de Jehová? ¿Por qué no decimos los dones de Jesús? ¿Por qué decimos los dones del Espíritu? Porque son del Espíritu. Y si los dones son del Espíritu, ¿con quién tenemos que relacionarnos? ¿A quién tenemos que conocer? Ajá, entonces el detalle es que nosotros nos pasa como cuando uno en ignorancia se enoja con alguien. Entonces aquella rabia que uno tiene y aquella enfogonado, como dicen los maracuchos, que uno tiene, y ese enfogonamiento que usted tiene, escúcheme, es el veneno que usted quiere que se trague el otro, pero se lo está tragando a usted y se está muriendo y se está matando usted con esa rabia y el otro feliz. ¿Usted se imagina esa broma? Entonces, ¿vale la pena estar enfogonado, está molesto, está incómodo? No, porque el que se daña, el que se martiriza, el que se frega la vida es usted y el otro feliz y contento. Entonces, si tenerle rabia a alguien no funciona de nada, te destruyes tú mismo, entonces ¿vale la pena tener rabia? Entonces, si el dueño de los dones es el Espíritu, ¿por qué tenemos que pedírselos a Cristo y pedírselos a Jehová? Porque no vamos y los pedimos. Si usted necesita ser atendido por un médico, ¿qué hace usted en la comandancia de policía? Si usted necesita comprar panes, pregunto, ¿qué hace usted en la farmacia? Ajá. Si usted necesita comprar panes, ¿qué hace en la ferretería? Son verdades paralelas para que nos sacudamos ahí. Ahora, Pablo muestra que aunque hay una variedad de dones dados por el Espíritu Santo en la iglesia, hay una unidad que involucra al conjunto de la deidad en relación con los dones. Por lo tanto, expuesto, es necesario tomar en cuenta y conocer a la persona del Espíritu Santo para darle el lugar que le corresponde y ser eficaz en la manifestación de los dones, ya que él, ¿quién? El Espíritu Santo es el que reparte y administra los dones, oiga, según la necesidad, no según sus caprichos, no según los míos, no según yo quiera, es según la necesidad. Y recuérdese que la necesidad no es suya, la necesidad es de otros. Es decir, los dones van a venir por causa de necesidad o demanda, no en usted, en otros. Ahora, ¿por qué si yo recibo un don para auxiliar a otro, para atender a otro, ¿por qué me voy a creer y a comportar como el dueño de los dones y voy a darle mal uso? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a poner arrogante? Yo no sé si ustedes han escuchado una canción por ahí que del burrito, ¿no? Del burrito pretencioso. Que una vez llegó a la casa que no quería tocar el suelo, entonces que le preguntan, mira burro, ¿qué pasó? No, cargué al rey del universo. Es más, cuando yo iba entrando a Jerusalén, esa gente aplaudía, esa gente estaban contentos, alegres, todos alrededor mío. Pero no era alrededor tuyo, era alrededor del que llevabas en el lomo, no seas creído. ¿Tienes escuchado esa canción, verdad? Ok. Entonces cuando Dios manifiesta un don en alguien y se pone así, está igualito al burro ese yo. Póngale la canción esa.
¿Cómo se deben ver los dones del Espíritu? Como una manifestación espiritual y sobrenatural. ¿Sí? ¿Cómo se deben ver los dones de Carmen? No, Carmen no tiene dones. Hablando de sobrenaturales. Carmen puede que tenga el don de hacer arepa, de hacer café y otras cosas más y no sé qué, pero esos son connaturales de ella. Y eso se deben ver con agrado cuando ella viene con la taza de café y la Catalina. Ahora, esa es otra cosa. Ahora, debemos estar claros que en las manifestaciones de los dones no participan las emociones, ni los sentidos físicos, ni el esfuerzo humano. Los dones no se manifiestan dependiendo de lo que siento, oiga, o percibo a través de los sentidos, tampoco guarda relación con el conocimiento humano. Es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual. Es la inspiración e intuición del Espíritu Santo. El espíritu del hombre y que es, ya va, ¿qué? Del Espíritu Santo al espíritu del hombre y que es dirigida sobrenaturalmente por él, es decir, por el Espíritu Santo. Es la fuente de los dones. Los creyentes son solo, oiga, receptores y canales por donde fluye y manifiestan sus dones cuando un don se manifiesta en una persona por el Espíritu es algo desconocido para quien lo recibe. El receptor, la persona que está hablando y que está siendo usada de los dones, no puede forzar la manifestación de ningún don a su propio capricho, a su propio beneficio. Escúcheme. Conozco un hombre, trabajé con él 9 años. Una ocasión, está en un culto, por allá en Oriente. Hay un muchacho danzando y hablando en lengua ahí, todo desordenado y cuánta cosa más. Y el hombre está por allá, quietecito, y Dios por el Espíritu le dice, dile a ese hombre que deje de hablar en lengua y deje de estar danzando de mentira. Ya va. Él como, no sé, ese día como que amaneció con sueño. Él se preguntaba para adentro, ¿será Dios o soy yo? ¿Será Dios o soy yo? Pero el tipo es atrevido, osado. Llegó y lo llamó. Lo mandó a buscar con otro. Lo pasó para un cuartico atrás. Le dijo, hermano, mira, me dice el Espíritu Santo que te diga que dejes de estar hablando en lengua de mentira y danzando de mentira. El hombre se paró y le dijo, hermano, usted va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Todavía él no sabe nada de lo que está pasando, lo que había en el asunto. Entonces, él al momento recibe la iluminación por parte del Espíritu Santo y le dice, ya va, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a estar hablando en lengua a través de ti y vas a estar danzando en el Espíritu con lo que hiciste anoche? El hombre se paró en seco. ¿Qué hice yo anoche? Fuiste y te metiste en el taller de tu cuñado y le robaste esto y esto. Pero que él me debe una plata, pero lo que tú hiciste es un robo. Claro, como se debe hacer, solito allá. No lo hizo delante del público para avergonzar, porque el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. ¿Qué hizo el tipo? Calla la boquita. Porque sí era el Espíritu. Pero si no hubiese sido el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde usted tiene que conocer, óigame, al dueño de los dones. Porque cuando el dueño de los dones le hable, usted tiene que conocerlo. Entonces cuando el dueño de los dones manifieste en usted un don, usted va a estar con esa, ¿será o no será? ¿Me parece o no me parece? ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque no conocemos al dueño de los dones todavía. No distinguimos su voz. No la distinguimos entre la voz de él y la de los demonios que pueden estar hablando también para echarle una broma a usted
y para tratar de fregarle la vida a otro. Entonces es donde usted y yo tenemos que tener algo que se llama intimidad, algo que se llama comunión, que es lo que llegan a tener las parejas y los parejos. Y entonces es tanto que se conocen que ya ella sabe cuando él anda con los apellidos atravesados y ya él sabe cuando ella anda con los apellidos enredados, porque se conocen. ¿Es así o no es así, Rafael? Ajá. Entonces, en ese conocer, porque hay intimidad, entonces cada quien sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tú tengas esa intimidad que debes de tener, cuando yo tenga esa intimidad que debo tener con el Espíritu Santo y Él active un don en mí, entonces yo lo que tengo es que salir confiadamente a hacer lo que el Espíritu Santo me mandó, sin preguntarme, ¿será Dios o será el diablo? ¿O será mi mente? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay intimidad, porque no hay comunión. Una verdad paralela. Mi papá me contaron que todas las noches llegaba y le decía al papá de él, papá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer mañana? Es decir, ¿cuál es mi tarea para mañana? Entonces le decía esto y esto y esto. Hijo, ¿y por qué? Porque a mí no me gusta que me manden. Si yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo que hacerlo y ya. ¿Ve? Entonces, si usted sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué tiene que esperar que lo manden? Entonces, escúcheme, si usted se levantó en la mañana y usted oró y usted tiene esa afinidad, tiene ese enlace con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, Petra, a mediodía o en la noche o a tal hora o en tal sitio te van a estar esperando para matarte. A usted tiene que pasar en el sitio para que la maten. El sabio. Ajá. Entonces, si el Espíritu Santo a usted le advierte algo o le dice algo, es porque hay algo que se puede hacer todavía. No es para que usted se resigne que eso tiene que ser así. ¿Sí? Entonces, es como aprendí de un evangelista que cuando hay una manifestación diabólica en un individuo, en un culto, es porque el demonio está tratando de resistirse para irse, pero ya es momento de que se vaya. Entonces, este evangelista, él agarraba, él predicaba, luego que predicaba oraba por los enfermos, pero encargó a un grupo de ujieres y pastores para que tuvieran así una carpa, un sitio por allá retirado, para que todos los endemoniados los llevaran allá. Entonces un día llevaban uno ahí entre dos y resulta que comenzaron a decirle a él que orara por el endemoniado y él le dijo, ya va, mi trabajo es predicar y orar por los enfermos. Ese es trabajo de ustedes y los pastores. Ahí está la carpa, échele para allá. A mí no me van a distraer demonios. Entonces, es cuestión de ocuparse, de que cada quien se ocupe de lo suyo. Amén. Así como dicen que es en el tocuyo, ¿no? Entonces, que cada uno se ocupa de lo suyo. Ahora, creo que el tiempo como que está jugando a favor de ustedes, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí y luego pasamos a la otra.